aquí para desafiarnos. Dios tiene algo entre manos y está buscando hambrientos y sedientos de Él. No de protagonismo, porque yo creo que hemos pasado de la megalomanía a la búsqueda decidida de Dios. Y quiero agradecer grandemente la oportunidad, Raúl e Isabel, de permitirme hoy compartir este púlpito de la intimidad con Dios, y poder inspirarnos juntos a través de este movimiento. Yo creo un movimiento necesario en nuestros días. No importa a qué iglesia pertenezcas, no importa a qué denominación pertenezcas, hemos pasado un tiempo de asfixia espiritual, y yo creo que este es el tiempo de sacar nuestras narices y volvernos a Dios decididamente. Y creo que Dios nos va a hablar. Dígale al que está a su lado: Dios nos va a hablar. Yo debo decirles que a pesar de que ya tengo unos pocos años de servir a Dios, todavía me da miedo pasar a este lugar. Me pasa en la congregación, me pasa con ustedes, pero vamos a ver qué nos dice el Señor esta noche. Y hemos titulado estos pensamientos: fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Cuando Dios define nuestra naturaleza, Dios decide compartir su naturaleza con nosotros. Dice que Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, y cada uno de nosotros tiene la imagen y la semejanza impresa en su vida misma. Y esa imagen y semejanza, lo dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esas preciosas y grandísimas promesas nos han hecho también participantes de la naturaleza divina. Y tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Y yo decía en estos días que necesitamos que Dios agite el ADN en nosotros, que Dios agite su ADN en tu vida, en mi vida. ¿Y cómo puede Dios agitar ese ADN? Bueno, cuando usted se coloca en esa dimensión, en esa frecuencia, en esa sintonía espiritual. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios: oro para que Dios los fortalezca en su hombre interior. Y cuando él está diciendo que él ora para que los fortalezca en el hombre interior, se está refiriendo a esa referencia, valga la redundancia, porque en Cristo nosotros recuperamos nuestra identidad. Y cuando tú recuperas tu identidad, te conviertes en alguien sumamente peligroso para el infierno, sumamente poderoso en el Señor. Y por ello hoy quiero hablarles entonces. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice así en el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. O sea que el problema que probablemente tenemos nosotros es un problema de revelación. Dice: porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, con mayúscula, todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay tres manifestaciones que pueden haber en nuestra vida como seres humanos. La primera manifestación es ser seres naturales. Todo lo codificamos, todo lo digerimos, todo lo traducimos naturalmente, matemáticamente, racionalmente. Pero existe otra manifestación en nuestra vida, que puede ser el hombre carnal, que ha tenido algún vestigio de Dios, que tiene alguna experiencia con Dios, pero que decide caminar, vivir de acuerdo a su carne. Y existe también la tercera manifestación, es hombres espirituales. Esta noche yo quiero hablarle a hombres espirituales, a mujeres espirituales, a hombres y mujeres que tienen hambre de Dios, que quieren ser impulsados por el Espíritu Santo, que entienden que el Espíritu Santo esta noche quiere tocar sus espíritus para agitarlos y lleguen a ser lo que Dios soñó que fueran. Y escúcheme bien, cuando Dios decide hacernos a cada uno de nosotros, nos da su poder, nos da su palabra. Y por eso el apóstol Pablo, en esta porción que es nuestra base bíblica, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 9 al 21. Dice el versículo 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso. Que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos esta noche? El ser fortalecidos. Y esa palabra, estaba estudiando esa palabra en el griego. Fortalecidos es empoderar, para que seamos habilitados con el poder
de Dios, con el dunamis de Dios, con la manifestación de Dios en nuestra vida. Dice, y en el hombre interior por su espíritu, para algunos propósitos. Número 1 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es una de las preocupaciones de Pablo. Quiero regresarme a los antecedentes de esta carta. Esta es la iglesia que se ha convertido al Señor, pero que no tiene revelación de Dios. Porque cuando Pablo llega allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, encuentra a unos hombres, y esos hombres cuando están con Pablo, Pablo les pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué respondieron ellos? Dice, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza a adoctrinarlos, y luego de doctrinarlos los bautiza en el nombre de Jesucristo, y dice que les impone las manos, y todos hablan en nuevas lenguas y profetizan. Porque si hay algo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida, es a sacudir lo que Dios ha incorporado en nuestras vidas. Porque Dios ha incorporado algo poderoso dentro de ti. Ahora, la segunda cosa que el apóstol Pablo quiere, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. O sea, tenían un problema de comprensión. Dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque cuando usted conoce el amor de Cristo, óigalo bien, cuando usted entiende el amor de Cristo, era lo que Pablo le decía a los filipenses, lo he perdido todo, lo he dejado todo a fin de conocer el amor de Cristo. Y cuando usted conoce el amor de Cristo y usted entiende el amor de Cristo, usted está totalmente lleno, no le falta absolutamente nada. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo está hablándole a una comunidad de fe que no ha entendido lo que ha recibido, que no ha entendido lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas, que no ha logrado encontrarse, y por eso la Biblia dice que ellos necesitan ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos esta hora fortalecernos en el hombre interior, ese hombre interior que Dios creó dentro de nosotros, ese hombre interior que está en nosotros. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque nuestro hombre interior debe renovarse. Y esta es la noche para sacudirnos de la religiosidad. Esta es la noche para entender que no necesitamos a Dios para que nos use. Necesitamos a Dios porque Él es nuestra respiración, porque Él es nuestra vida misma, porque Él es la esencia de nosotros. Porque Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque todo pámpano que en mí no está conectado, dice,
se secará, y hay ministerios secándose, hay hombres y mujeres secándose porque se han despegado de la fuente que es Jesucristo, que han perdido la conexión divina. Y lo maravilloso del movimiento de intimidad con Dios es que nos anima a crear en nosotros una cultura de estar a los pies de Jesús. No nos importa más nada más que estar a los pies de Jesús. Y cuando usted está a los pies de Jesús, ocurre todo lo que usted busca. Yo no sé si fue su experiencia, pero a mí me enseñaron mal. A mí me enseñaban a orar para predicar. A mí me enseñaban a orar para hacer milagros. A mí me enseñaban a orar para hacer esto y hacer lo otro. Pero sabe, nunca es tarde para aprender. Y yo aprendí que cuando yo estoy con Jesús, es lo único que yo necesito. Porque cuando yo estoy con Jesús, mi espíritu es habilitado, es fortalecido. Y si esta noche se necesitara que operara el milagro de la sanidad, el Espíritu Santo lo haría. Porque yo no sé, a mí también me enseñaron mal acerca de los dones. Me dijeron que algunos de nosotros tenemos un don de esto y un don del otro. Pero yo leí en la Biblia que los dones son del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede fluir en palabra de profecía en su vida. El Espíritu Santo puede fluir en palabra de sabiduría. El Espíritu Santo puede fluir en palabra de ciencia. El Espíritu Santo puede fluir porque usted está habilitado, porque usted ha estado con Jesús. Y cuando nosotros estamos con Jesús, nuestro espíritu es fortalecido, nuestro espíritu es habilitado, nuestro espíritu es desarrollado. Y entonces nosotros podemos predicar con poder, con autoridad. Y aprendemos, porque déjeme decirle, el problema de esta iglesia de Éfeso estribaba en esto. Dice el capítulo 1 versículo 17 del libro de Efesios, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Sabe qué necesitamos en nuestro tiempo? Espíritu de sabiduría. Porque la otra experiencia que vive la iglesia de Éfeso, y que la vivimos nosotros, porque yo no sé quién te enseñó, porque la pregunta que Dios le hace a Adán cuando cayó es: ¿quién te enseñó? Y usted tiene que tener cuidado quién le enseña. Y la iglesia de Éfeso estaba envuelta en la superstición. Por eso es que Pablo vez tras vez habla de los principados y las potestades. Les dice: no tengan, de alguna manera los está empoderando y diciendo: ¿saben qué? Eso no es nada. Porque el enemigo se alimenta, óigame bien, Satanás se alimenta de tres fuentes. La primera fuente es la superstición. Y nuestro inconsciente colectivo estamos llenos de superstición. Es más, los que traemos tradición católica estamos llenos de superstición. Y la superstición es terreno abonado del enemigo para que usted no desarrolle su potencial. Pablo estaba preocupado por la iglesia porque no estaba desarrollando su potencial. Les faltaba espíritu de sabiduría. No tenían espíritu de sabiduría. Y yo creo que la iglesia de hoy no tiene espíritu de sabiduría. No escuchamos a Dios, como nos decían esta mañana. Cuando Jesús nos comisionó, ¿sabe lo que Él dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan.
No hay diablo, no hay fuerza del mal que pueda detenerte, porque tú has sido comisionado por el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y la iglesia de Éfeso estaba viviendo en el temor, y Pablo le dice: yo quiero estoy orando para que Dios les dé un espíritu de sabiduría. La sabiduría sirve para actuar, para tomar decisiones. A veces no sabemos tomar decisiones porque no tenemos la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios está en su palabra. Y el espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú eres espiritual, sabes, el espíritu viene y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tú te vuelves espiritual, tú caminas espiritual, tú haces las cosas espiritualmente. Pero cuando tú no estás tan comprometido, tan conectado con el cielo, entonces la pandemia te hace sufrir. La crisis de la guerra te hace sufrir, porque no tienes la sabiduría del cielo, porque no tienes el espíritu de sabiduría del que Pablo habla. Cuando tú tienes el espíritu de sabiduría, tú tomas las decisiones correctas en comunión con Dios, porque es imposible que tú tengas comunión con Dios, intimidad con Dios, y no te ofrezcas cada mañana como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y renuncies a todo lo tuyo y decidas hacer su voluntad. Entonces, la segunda cosa que Pablo ve en la iglesia de Éfeso es que les falta revelación, porque dice allí, óigame, dice: y de revelación, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando tú lo conoces a Él, Dios no está en crisis. La pandemia no detiene a Dios. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene plan A. Dios no cambia de planes por las circunstancias. Dios es un Dios confiado, seguro, soberano sobre la tierra. El mundo no está a la deriva. El mundo no está en un precipicio. El mundo todavía lo dirige Dios, lo gobierna Dios. Porque eso es lo que usted debe saber. Dice que les dé espíritu de revelación. Cuando usted tiene revelación de Dios, usted sabe que esto va a pasar. Usted sabe que esto vino como una disciplina del Señor para que usted tuviera tiempo y se conectara con Él, y le deshizo su agenda, le deshizo sus métodos, sus proyectos, todas sus estrategias, porque Él quiere enseñarle que no es lo suyo, es lo de Él, lo que va a funcionar de ahora en adelante. Porque usted se va a conectar con el cielo, porque usted va a recibir la revelación de Dios, y porque usted va a amar la presencia de Dios. Porque la revelación viene en la presencia de Dios. Usted tiene que volverse un compulsivo de la presencia de Dios, un amante de la presencia de Dios. Y si nos vamos a la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, y Raúl nos insiste mucho en que tenemos que ser ministros del lugar santísimo. Ahora usted se ha puesto a pensar lo que representa el lugar santísimo. ¿Sabe lo que hay en el lugar santísimo? Lo primero que Dios le garantiza en el lugar santísimo es su presencia. El arca del pacto representa la presencia continua de Dios. Revelación. Cuando usted se mete con Dios. Yo le decía a una hermana hoy que me entrevistaba para la radio: ¿y para usted qué es intimidad con Dios? Y usted ha sentido a Dios. Yo debo decir que a veces he sentido a Dios y otras veces no he sentido a Dios. Tengo que decirle que a veces he tenido deseos de orar, otras veces no he tenido deseos de orar. Pero si hay algo que yo estoy seguro y que tengo convicción, es que cuando yo decido entrar
en la presencia de Dios, invocar el nombre de Dios, Dios viene sobre mí, aunque no lo sienta, aunque no lo quiera. Y el lugar santísimo te revela que allí en su presencia hay presencia continua, porque el arca representaba presencia continua de Dios. Y dentro del arca, dentro de vida de presencia, porque el Espíritu Santo hoy quiere revelarnos vida de presencia de Dios en nosotros. Y cuando tú tienes vida de presencia de Dios, habían 3 elementos en el arca que tenían una representación. Lo primero que tú adquieres en la presencia de Dios es afirmación de autoridad, porque la vara representaba la autoridad de tu liderazgo. El segundo elemento que estaba en el arca era el maná, la provisión inesperada de Dios. ¿Cómo es posible que Dios podía sostener a un pueblo 40 años con maná? ¿Y sabes una cosa? Dios puede inventarse cualquier forma para sostenerte en medio de la crisis. Dios puede sostenerte sin economía, porque ¿qué economía producía el pueblo de Israel en el desierto? Sin embargo, Dios los sustentaba. Y cuando tú tienes presencia de Dios, te olvidas de los problemas económicos. Porque sabes una cosa, los pastores hemos tomado el lugar de Dios. ¿Y sabes cómo hemos tomado el lugar de Dios? Andamos preocupados por el presupuesto, cuánto entró. Le pedimos al tesorero el domingo en la tarde, ¿y cuánto entró? Pero sabes, hace mucho rato yo aprendí a depender de Dios. Porque si tú eres un hombre de presencia, si tú eres una mujer de presencia, Dios siempre te va a sustentar y te va a sostener. Dios tiene formas inesperadas. Por eso Dios te llamó sin presupuesto, porque la visión que Él te entrega no tiene que ver con dinero, tiene que ver con visión. Y porque lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque has aprendido a tomar como prioridad el lugar santísimo. Porque es en el lugar santísimo donde Dios estimula tu ADN espiritual. Si tú no estás en el lugar santísimo, tú hueles a carne. Tú tomas decisiones en la carne. Tú reaccionas en la carne. Pero cuando tú estás en el lugar santísimo, tú eres una persona con presencia. Y a veces sin palabras se resuelven los problemas, porque hay una presencia en tu vida que no tienes que discutir con nadie, no tienes que pelear con nadie, no tienes que hacer absolutamente nada, porque Dios está peleando tus batallas. Pero tú tienes que ser alguien que ama el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde hay revelación. Y cuando tú tienes revelación, tú tienes paciencia, tú tienes paz. No hay nada que te aturde, no hay nada que te saca de donde Dios quiere llevarte, porque tú estás seguro, tú estás confiado. El tercer elemento que estaba allí en el arca, dije, número 1, la vara de Aarón, que representa autoridad. ¿Sabe qué se requiere en nuestros días? Hombres y mujeres con autoridad en las ciudades, en las naciones. Número 2, dije que Dios tiene la provisión asegurada. Todo aquel que de alguna manera vive
practica la presencia de Dios, porque la presencia de Dios debe ser practicada en nuestra vida. Debes de practicar la presencia de Dios. Y cuando tú practicas la presencia de Dios, todos tus problemas materiales están satisfechos. Mateo capítulo 6 dice: y esto es lo que buscan los gentiles. Ellos están preocupados, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Pero ustedes, dice, no tienen necesidad de eso, porque ya vuestro Padre sabe. Él sabe antes de que usted se lo diga. Por eso es que usted no debe estar preocupado por el bolsillo de Dios. Tiene que estar preocupado por profundizar su amistad con Dios, por profundizar su relación con Dios, porque Dios sea su amigo, porque Dios le revele las cosas. Mire, el pastor que en nuestros días está quemado es porque ha perdido la conexión con quien lo ha llamado. Y por eso este movimiento tiene que crecer. Tienes que regresar a tu ciudad y montar un movimiento de intimidad con Dios para salvar a esos ministerios que están a punto de extinguirse. Porque lo único que los va a salvar es la presencia de Dios. Lo único que te va a impulsar tu llamado es la presencia de Dios. Porque Dios garantiza su presencia en nuestra vida. Y decía el salmista: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En su presencia tú puedes disfrutar. Y allí en ese lugar santísimo estaba en el arca la revelación de la palabra, la ley, lo que nos sostiene, los principios eternos, inalterables de Dios. La ley no era la ley que estaba allí para señalar, era la revelación de Dios, un Dios que se revela al hombre. La ley representaba la revelación de Dios. Esas tablas era la preocupación de Dios para que los hombres pudieran conocer el camino que los conduciría a ellos. Usted y yo tenemos el libro que nos puede conducir a la presencia de Dios, el libro que nos hace seguros, el libro que nos trae revelación y sabiduría. Y Pablo les dice, óigame bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque la revelación alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Usted necesita ser fortalecido por el Espíritu Santo en su hombre interior, para que se le alumbren los ojos, para que el entendimiento se le abra. Y dice el apóstol Pablo a los romanos en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si tú vas a ser afectado por el Espíritu de Dios, tienes que estar listo a quebrar los moldes mentales con los que tú funcionas, porque no sirven. Debes de darle lugar al Espíritu Santo y tienes que renovarte, tienes que cambiar paradigmas, tienes que desafiarte para que el Espíritu Santo traiga algo nuevo sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo es innovador. El Espíritu Santo te va a sorprender. El Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo. Y por ello es que el Espíritu Santo quiere fortalecernos en nuestro hombre interior. Si usted se deja fortalecer en su hombre interior,
usted tendrá espíritu de sabiduría. Usted tendrá espíritu de revelación. Usted tendrá una nueva manera de ver las cosas. Porque cuando el Señor te revela su voluntad, te revela la cosmovisión, cómo Él ve las cosas. Permitamos en esta noche que el Señor haga algo nuevo en nosotros. Dice, porque cuando Jesús confronta a Nicodemo, le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Yo no sé quiénes en esta noche necesitan nacer de nuevo. Dice, porque lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Dice, y los que son nacidos del espíritu no saben ni a dónde van ni a dónde vienen. Déjate mover por el Espíritu Santo. Y sabes, Ezequiel estaba mirando en aquella visión desde el altar de Dios cómo salía el río de Dios. Y cuando él está mirando el altar y el río de Dios que viene desde su altar, Dios lo desafía y le dice: mide 1000 codos. Y entra. Y dice que entró hasta los tobillos. Luego me dijo: mide otros 1000 codos. Y dice: y entré hasta mis rodillas. Y luego me dijo: mide 1000 codos. Y entré hasta mis lomos. Y luego me invitó a medir otros 1000 codos. Y ya entré en un mar, en un río. Porque ahí es donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere llevarte donde tú no controlas nada. Hasta los lomos todavía controlas, pero cuando el río es tan grande que solo lo puedes pasar a nado y dependes de la corriente que te lleve, permite en esta noche que el Espíritu Santo te fortalezca en tu hombre interior. Póngase de pie en esta hora y levante sus manos y dígale: Padre, yo estoy aquí. Tú me trajiste aquí. No es un congreso más, no es un evento más. Tú me trajiste aquí para cambiarme, y tú me estás cambiando. Tú estás trayendo de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Tú estás liberándome, Señor nuestro, en esta hora. Suelta de nuestras mentes enseñanzas erróneas, equivocadas, sobre las cuales hemos sustentado nuestra vida, nuestro quehacer, Señor. Y tú, más que llamarnos a hacer, nos llamaste a estar contigo. Porque cuando estamos contigo, tú puedes soplar en cualquier dirección y nosotros podemos obedecer. Pero cuando tú no gobiernas en nuestras vidas, a veces nos resistimos. Tenemos respuestas carnales, racionales, porque no hemos puesto nuestra vida en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo venga y revolucione nuestra vida y seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Señor Dios Todopoderoso, toca a cada hombre, a cada mujer en esta hora y desátalo para vivir contigo, para vivir delante de ti, para amarte, para adorarte, para rendirse delante de ti.
para entregarte todo lo que son y todo lo que tienen, Señor. Que no tengan miedo, que esta sea la noche cuando tú le entregas todo lo que eres. Dile: Padre, te entrego mi llamado, te entrego mi familia, te entrego la iglesia, te entrego todo, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Señor, que esta noche sea una noche de entrega, donde renunciamos a lo nuestro, donde renunciamos a seguir siendo iguales y donde decidimos que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestras vidas. Danos espíritu de sabiduría, danos espíritu de revelación. Alumbra nuestros ojos espirituales para que sepamos a qué hemos sido llamados. Señor, primeramente hemos sido llamados a estar contigo. Hemos sido llamados para disfrutar de ti, para recibir de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Porque tú nos has llamado, Señor, a vivir en tu atmósfera. Cambia la atmósfera de estos hombres y mujeres. Cambia la atmósfera de sus vidas, cambia la atmósfera de su familia, cambia la atmósfera de su matrimonio, cambia la atmósfera de su congregación, cambia la atmósfera de la ciudad. Porque cuando somos hombres y mujeres del lugar santísimo, tú nos refuerzas la autoridad, tú nos recuerdas la provisión y tú nos traes la revelación. Señor, que en esta hora cada uno de nosotros sea ministrado, sea atravesado por tu palabra y sea avivado por tu Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe, para que seamos la habitación continua del huésped invisible, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén y amén.